Vélez Rubio es un municipio español de Almería, en Andalucía, situado en la comarca de Los Vélez y a 160 kilómetros de la capital. Vélez Rubio posee un considerable y variado conjunto de elementos que conforman un patrimonio singular en el ámbito provincial regional. Otros rasgos que identifican globalmente el mencionado patrimonio son la calidad y envergadura de algunos de sus edificios más representativos, y la identidad o semejanza en cuanto a la arquitectura doméstica de tipo tradicional y las peculiaridades etnográficas básicas. En primer lugar, la existencia de un señorío, el Marquesado de los Vélez, por espacio de más de 300 años, desde 1503 a 1837, que, actuando a modo de pequeño estado dentro de la corona española, fomentó, proyectó y realizó numerosas construcciones. Segundo, un estamento eclesiástico extenso y con abundantes bienes de toda clase, en una zona donde solían recaudarse elevadas rentas. De ahí la considerable cantidad de edificios de tipo religioso, así como su monumentalidad y riqueza decorativa. Tercero, una clase dirigente adinerada, conservadora y dispuesta a invertir grandes sumas de dinero en bienes suntuarios, con el fin de afirmar su posición social de privilegio y resaltar su situación frente al resto de los vecinos. El templo parroquial de Vélez Rubio, la Iglesia de la Encarnación, ha celebrado su 250 aniversario y es uno de los monumentos más representativos de este municipio. Estamos en la Iglesia de la Encarnación de Vélez Rubio. Es un templo de barroco, pero un barroco final, llegando al neoclásico, lo que se ha denominado barroco desornamentado. Fue mandado construir por el 10º marqués de los Vélez, don Antonio Álvarez de Toledo, marqués de los Vélez y de Villafranca, como obligación que tenía el señor territorial de dotar de templos y de arreglos de los mismos a los edificios de su señorío.
Pensar que en este momento, en 1751, la primitiva iglesia de San Pedro había sufrido muchísimo, con un terremoto que la deja muy deteriorada o prácticamente arruinada. Para ese nuevo templo parroquial se decide contar con uno de los grandes arquitectos del momento, el fraile Jerónimo, Fray Pedro de San Agustín. Se proyecta una planta de cruz latina, una gran planta de 3 naves, la principal mucho más elevada, mucho más alta, esbelta, a ella ventanas para iluminarla, sobre ella. Las 2 laterales de menor altura, pero con unas grandes tribunas practicables en su parte superior. En la parte central, una cúpula sobre una linterna de grandes vidrieras. La linterna, la cúpula, sostenida por los 4 evangelistas, los pilares de ese material, de esa cúpula, y los pilares también de la iglesia. El color con el que se ornamenta la iglesia corresponde también a esa lectura iconográfica que hacemos del templo desde que entramos, desde que cruzamos la puerta. El color de la Encarnación, donde se mezcla azul, dorado y verde. El Espíritu y la Virgen presente a lo largo de todo el discurso decorativo del templo. Si destaca algo, como siempre se hace en un gran templo, es el retablo principal. Cubre todo el testero de la iglesia, a modo de gran retablo telón. En él trabaja y sobre todo diseña desde época muy temprana, de en torno a 1770 ya, Francisco de Cesta. Todo ello en pino de Flandes, un pino natural, magníficamente labrado, pero sin policromar. Posiblemente eso es lo que todos reflexionamos al entrar, como esta gran iglesia de ese barroco todavía, donde se ve sobre todo en el retablo, está sin dorar. Hay un cambio de gusto de la época. La academia ya decide hacer otro tipo de retablo, más depurado, más sencillo y sin tanta madera. Ese cambio coincide con el montaje del retablo principal. Se decide llegar a una solución intermedia. Pues bien, las piezas que ya estaban talladas y que estaban magníficamente hechas, que se montaran, pero que se quitara el dorado y las carnaciones y esas decoraciones para hacerlo más sencillo, más depurado. Lejos de conseguir eso, lo que consiguieron es dejar para la posteridad una obra muy original, una obra llena de grandes instrumentos musicales, de elementos vegetales y de sobre todo una lección de talla barroca. El órgano es una de las piezas más importantes de la dotación mobiliar. Fue construido entre 1770 y 71 por el maestro Guillermo d'Enjob, instalado sobre una tribuna contigua al coro, y ocupa un gran tramo de la nave de la epístola. La fachada principal está labrada en piedra y tiene la disposición de una fachada retablo en 3 cuerpos. Entre las pilastras del primer cuerpo, la estatua en piedra de San Blas, patrón del pueblo, y San Indalecio, patrón de la diócesis. Destaca en el primer cuerpo el escudo del 10º marqués de los Vélez, don Antonio Álvarez de Toledo, aquel que fue encargado y por obligación tenía costear el propio edificio. En el segundo cuerpo, otras 2 hornacinas, con estatuas de San Pedro y San Pablo. El tercero está dedicado a resaltar el tema, la Encarnación, en un gran medallón, enmarcando toda la fachada principal 2 esbeltas torres cuadradas, con 4 cuerpos de ladrillo y un cuerpo octogonal. Corona un tejado arqueado. Solo 16 años después, el 25 de octubre de 1769, se traslada el Santísimo a ella y para la ocasión se hace una gran cantidad de festejos religiosos y profanos, entre los que está el propio marqués, que lo había costeado, y el obispo de la diócesis, Claudio Sáez y Torres. La Virgen de los Dolores, imagen de gran devoción inspirada en la obra de Salzillo, es una obra de gran intensidad emocional de un cortejo que, según sus contemporáneos, producía ternura y lágrimas. En la mirada desconsolada dirigida hacia el cielo y en el pálido rostro de textura sonrosada con lágrimas de cristal.
El Cristo de la Veracruz es una imagen del siglo XVII de madera tallada y policromada, con carnaciones y estofado en oro en su paño de pureza. Posee articulados los brazos para representar el rito del enclavamiento y del descendimiento en la Semana Santa. El Cristo del Perdón y de los Afligidos es la imagen titular de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de los Afligidos, fundada en 1950. La talla es de 1942, del escultor e imaginero valenciano Enrique Galarza Moreno. La mayor parte de la arquitectura doméstica velezana responde a un tipo peculiar dentro de la actual provincia de Almería, originado en una sociedad decimonónica de base agraria y claramente dividida en clases sociales, donde la vivienda, además de cumplir las funciones propias de hogar y dependencias para almacenes y aperos de trabajo, es también un claro signo exterior de la condición social del propietario. El Hospital Real de Vélez Rubio se levanta a finales del siglo XVIII por intervención de la corona, de los gobiernos ilustrados. Durante el siglo XIX y el XX es un lugar de asilo tanto de niños expósitos como de enfermos, de pobres y de caminantes. Finalmente, una escuela taller de finales de los 80, principios de los 90, logró restaurarlo y actualmente es la sede del Museo Comarcal Miguel Guirao de Vélez Rubio. Actualmente estamos dentro del casco histórico-artístico de Vélez Rubio, que fue declarado bien de interés cultural a mediados de los años 80. Una de las mansiones que más destaca en el actual casco es la que estamos actualmente, se llama la Casa del Indiano, se le conoce así porque la persona que la mandó edificar fue Francisco Martínez Lasso de la Vega, que estuvo en América, hizo una gran fortuna y a su vuelta mandó levantar esta mansión. Posteriormente la casa ha sido habitada por otras familias y actualmente sus propietarios, que son 3 hermanos, la cuidan con muchísimo esmero y cualquiera que pase por la puerta puede comprobar perfectamente el buen estado en el que está. Se trata de una edificación de tipo barroca, como hay otra en el pueblo, quizá esta es la más destacada, donde destaca la piedra y el ladrillo fundamentalmente, y una rejería de forja que nos sorprende muchísimo cuando paseamos delante de ella. El antiguo convento de los franciscanos y la iglesia anesa fueron levantados a principios del siglo XVII con el apoyo de los marqueses de los Vélez, era una de sus órdenes preferidas, de sus órdenes mendicantes. Los franciscanos estuvieron hasta 1835, en el que fueron exclaustrados por el gobierno liberal. Posteriormente el edificio tuvo diversos usos, ¿no? Hasta que a finales del XIX se instaló aquí una comunidad de religiosas, de claretianas, por parte del obispo Orberá, del gran obispo Orberá de la diócesis de Almería. Y en cuanto a la iglesia, en su interior, en el altar mayor, podemos ver la imagen de la Purísima, que sin duda ninguna es la imagen que más devoción despierta entre los habitantes de Vélez Rubio. Actualmente el convento está cerrado, pero la iglesia sigue teniendo un uso religioso. Nuestro Padre Jesús Nazareno, imagen titular de la venerable Hermandad de Jesús Nazareno, fundada en el siglo XVI.
A esta devoción se le edificó un camarín en este templo de María Inmaculada y tiene gran devoción entre los velezanos. Seguimos visitando algunos de los edificios más característicos del casco antiguo histórico-artístico de Vélez Rubio. En esta ocasión estamos justo delante de la puerta, de la fachada de la antigua iglesia de San José. Este templo se levantó a la misma vez que el palacio que está anexo, que se le conoce actualmente como Palacio de las Catequistas, porque son las propietarias actuales de ese edificio, aunque originalmente era el Palacio del Marqués, lugar donde se alojaban los administradores del Marqués, y el propio Marqués, cuando vino en el siglo XVIII a inaugurar el Templo de Vélez Rubio, fue ahí donde se hospedó, en el edificio que hay anexo. Esta iglesia actualmente ya no cumple la función de culto, solamente un día de la Semana Santa, y durante la Navidad hay una exposición de belenes. El resto del tiempo el edificio se utiliza como sala de exposiciones. Se trata también de un edificio antiguo del siglo XVIII, pero muy remodelado durante el siglo XIX. Paseando por esta zona de Vélez Rubio, con su casco antiguo y observando sus casas y monumentos representativos, apreciamos un pueblo con historia, belleza y cultura, una joya más de nuestra provincia almeriense.